Bueno, pues creo que podemos ir empezando. Ya hay un número bastante importante de participantes. Buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra asistencia al webinar de presentación del estudio SNUPI, ingesta dietética habitual, adecuación nutricional y fuentes alimentarias de calcio, fósforo, magnesio y vitamina D de la población infantil española de 1 a 10 años. Me gustaría presentaros a los ponentes que van a participar en la mesa de hoy. Tenemos al profesor Ángel Gil, que es el presidente de la Fundación Iberoamericana de Nutrición, FINUT, y catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Granada. Tenemos también al profesor Gregorio Varela Moreiras, presidente de la Fundación Española de la Nutrición y catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad CEU San Pablo. Y a la profesora Rosa María Ortega Anta, que es catedrática de Bromatología y Nutrición de la Universidad Complutense de Madrid. También nos acompaña la doctora Rosaura Aleix, de la Unidad de Nutrición de la Sociedad Española de Pediatría y miembro del Comité Científico del estudio SNUPI que hoy se presenta, quien también podrá responder a sus preguntas al terminar las intervenciones. Cualquiera que esté interesado en realizar una pregunta tiene a su disposición el chat del webinar para poder realizarlas. Sin más, te doy la palabra al profesor Ángel Gil, quien va a comenzar su intervención. Profesor Gil, cuando quiera, ya tiene acceso a... No sé si verán, estoy compartiendo pantalla. Sí, lo vemos perfectamente. Muy bien. Bueno, pues si es así, yo les voy a presentar este estudio que tiene como acrónimo SNUPI y que en realidad corresponde a un estudio nutricional en población infantil española, cuyo estudio de campo se realizó entre finales de 2017, pero especialmente durante todo el año 2018. De este estudio hay que significar que concretamente se trata de un estudio transversal, de un estudio en población infantil desde los 1 año hasta los 9 años de edad, y es el estudio más actual y más completo de los últimos 10 años realizado en la población infantil española. En realidad, el objetivo del estudio, como antes se ha comentado, es conocer los patrones de alimentación, pero también de hábitos de actividad física y de sedentarismo en niños españoles de 1 a 10 años. En España se han realizado distintos estudios en periodos anteriores, por ejemplo, el estudio Al-Salma, que se realizó en 2013 y que en una cohorte de más de 1.700 participantes se observaron, digamos, ciertos patrones dietéticos, especialmente referidos a ingesta de nutrientes. Igualmente, el estudio Enalia, que se llevó a cabo en 2014, el estudio Enalia 1, promovido por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, se hizo con más de 1.800 participantes en niños menores de 6 meses hasta 18, por consiguiente incluía también adolescentes. Pero en este tipo de niños no se hizo valoración de la actividad física y del sedentarismo en niños que tenían edades inferiores a los 9 años. Sí se hicieron en edades posteriores. Igualmente, el estudio Aladino es un estudio muy centrado para ver incidencia de obesidad y de sobrepeso en la población española, pero, digamos, no tiene en cuenta niños de corta edad hasta los 6 años. En consecuencia, digamos, ha habido estudios anteriores al SNUPI, pero estudios más parciales. El estudio SNUPI, como antes comentaba, es un estudio prospectivo, observacional, y antes también decía que de corte transversal, en el que se ha incluido una metodología con rigor y fiabilidad estadística, no solo en cuanto a lo que es la valoración de las ingestas de alimentos y de las ingestas la valoración de las ingestas de nutrientes, sino que también hemos establecido cuestionarios validados
para la recogida de información sobre datos personales y sociodemográficos, de ingesta dietética, por supuesto, a través de un cuestionario semicuantitativo de frecuencia de alimentos, y se han hecho 2 recordatorios de 24 horas para evaluar la calidad global de la dieta. Estos recordatorios de 24 horas se han hecho en periodos separados al menos una semana, teniendo en cuenta un balance proporcional de días de semana y de días de festivos, tal y como aconseja también la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y Nutrición. En lo que se refiere a la actividad física, el descanso y el sedentarismo, hemos aplicado también algunos protocolos que han sido validados. Para niños más grandes se ha utilizado el IPAC ajustado para niños entre 6 y 10 años, pero ha habido que hacer y validar otros procedimientos para niños de más corta edad. Sí hay que decir, en todo caso, que la distribución ha sido muy homogénea entre niños y niñas, y el estudio se ha estratificado por zonas geográficas con lo que se llaman las áreas Nielsen, que no coinciden exactamente con las comunidades autónomas en España, pero que en gran medida se ajustan a ella. Ahí lo tienen en el mapa. Para establecer el número muestral, hemos considerado que tenemos más de 2.200.000 niños y niñas de 1 a 9 años residentes en municipios de más de 50.000 habitantes. Por consiguiente, el estudio Snoopy está centrado muy especialmente en áreas urbanas de más de 50.000 habitantes. Como antes comentaba, no solo se ha evaluado la ingesta de alimentos y la ingesta de nutrientes, sino que se han visto determinantes socioeconómicos. Hemos recogido los datos de peso y talla de los niños y los tiempos de actividad física y sedentaria, lo cual nos ha permitido hacer algo importante, y es determinar también, de acuerdo con criterios europeos, todos aquellos sujetos que plausiblemente han reportado su dieta de forma apropiada y de aquellos que probablemente no lo han hecho. El tener la actividad física conjuntamente con las ingestas estimadas de energía nos permite aplicar determinadas ecuaciones, determinados algoritmos que nos dicen si los chicos o la familia, en su caso, están reportando adecuadamente las ingestas. Tengo que decir que el mayor beneficio del estudio Snoopy es el conocimiento que se está obteniendo ya de la ingesta dietética y de la actividad física en la población española. Va a poder permitir evaluar la calidad global de la dieta e identificar comportamientos dietéticos y de actividad física que estén asociados a patrones de estilo saludable, y va a permitir en el futuro establecer recomendaciones más actualizadas de alimentación y de actividad física en relación con el crecimiento y el desarrollo para niños de diversa edad. Quiero decir que este estudio, más allá de que está promovido por la Fundación Española de la Nutrición, cuyo presidente está aquí, y la Fundación Iberoamericana de Nutrición, cuenta directamente con el apoyo de investigadores de la Universidad de Granada, concretamente de mi propio grupo, y de la Universidad CEU San Pablo. Pero además tiene un comité científico que ha cuidado desde los momentos iniciales del diseño del estudio hasta lo que está siendo la obtención de los resultados. En ese comité científico figuran, además de el profesor Varela y de yo mismo, está la profesora Rosa Ortega, que luego les va a hablar específicamente de los resultados de calcio, fósforo, magnesio y vitamina D, pero también está la profesora Leis, pediatra de la Universidad de Santiago de Compostela, está también el profesor José Manuel Moreno, también pediatra, y los profesores María Dolores Ruiz, catedrático de bromatología y nutrición, y el profesor Emilio de Martínez de Victoria, catedrático de fisiología, de ambos de la Universidad de Granada. Por tanto, es un estudio que está soportado y apoyado por un componente científico multidisciplinar. Decirles que ahora, lo comentará el profesor Varela, este estudio ya tiene un número importante de publicaciones,
por supuesto, todo lo que se refiere a metodología, pero también algunos de los de energía, de proteínas, etcétera. Ahora lo comentará con más detalle el profesor Varela. Quiero simplemente agradecer a todo el comité científico la importante labor que está haciendo, no solo para que este estudio vea la luz, sino también para que realmente sirva para la formación de numerosos investigadores en el campo de América Latina. Muy buenas tardes a todos los que están en España, Portugal, pero también muy buenos días a todos los que sé, porque estoy viendo a través del chat que hay muchas personas de América Latina que nos están acompañando. Y en este momento voy a pasarle la palabra, voy a pasarla concretamente al doctor Gregorio Varela. Vamos a ver si... Estoy aquí. Sí, un momento. Ya está aquí. Hacer hospedador. Don Gregorio Varela. Perfecto. Profesor Varela, si no le importa, cuando vaya a presentar, ponga la presentación en modo presentación para que todo el mundo la pueda ver mejor. Gracias. De acuerdo. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias al profesor Ángel Gil. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia. Entonces voy a compartir pantalla. No sé si lo vemos. No sé si lo ven. Todavía no. ¿No? A ver. Perdón. Perdón. Vamos a... Gregorio, creo que abajo, ¿me escuchas? Sí. Abajo, Sí. en donde está compartir pantalla, si le das una vez, te aparecerán todos los ficheros que tengas en tu pantalla. Y cuando veas el PowerPoint que tú tienes, le tienes que pinchar 2 veces, creo. Sí, es que lo que me aparece es como solo anfitrión o todos los panelistas. En compartir, Bárbara. A todos los panelistas. Ajá. Si no, si me deja a mí el testigo, le puedo pasar yo la presentación. Pues sí, no hay problema. Pues si me da mi idea el anfitrión. A ver, perdón. Hacer hospedador. Ahí va. Perfecto. Pues un segundito. Que no me aparecía. Abro la presentación. ¿La veis? Sí. Sí. Pero en modo presentación. Sí, ya está. Ahora no la veo. ¿Ahora? Perfecto. Bueno, pues pasamos a la siguiente, por favor. Lo único es que no aparece una franja que tapa la presentación. Ahora. No. Debería... Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Gracias, Bárbara. Bueno, nada. Disculpas por los pequeños inconvenientes tecnológicos. Aunque ya estamos acostumbrados, siempre surge algo. Bueno, pues como les comentaba el profesor Ángel Gil, mi presentación breve tiene 2 objetivos. Por un lado, pues hacer un recordatorio de lo que ya se ha hecho dentro del proyecto Snoopy, fundamentalmente lo que se ha publicado, y también lo que estamos preparando para mandar a publicación y, lógicamente, pues también iremos comunicando en forma de webinars, en notas de prensa, etc. Y en la última parte de mi exposición,
pues haré la introducción a lo que es el estudio que hoy nos convoca, el que ha liderado la profesora Rosa Ortega en relación con nutrientes críticos con la salud ósea. Bueno, entonces, como tienen ustedes en pantalla, el primer artículo que publicamos fue el relacionado con el diseño, el protocolo y la metodología, porque quisimos que efectivamente la metodología Snoopy pues, estuviera validada y concretamente pues, en la revista. Ahora está... Perdón. Ahora, ¿verdad? Sí, perdón. Perdona. Decía que... ¿Sí? No, decía que el primer artículo fue precisamente el relacionado con lo que es el diseño y metodología del estudio de Snoopy en la revista Nutrients. Pues está dentro del primer cuartil en nutrición y dietética. Pero acompañando a este primer artículo, me gustaría mencionar el publicado en Nutrición Hospitalaria, que recoge también aspectos del diseño, del protocolo y de la metodología. Un artículo publicado en la revista Nutrición Hospitalaria, que saben es la primera dentro del ranking de las revistas que se publican en España en el ámbito de la nutrición y que ha liderado la profesora Rosaura Leis. A continuación, pues publicamos los resultados correspondientes a la ingesta de energía, el perfil de macronutrientes y las fuentes alimentarias para la energía y los distintos macronutrientes. Y en dos pinceladas simplemente nos encontramos que tanto el grupo control, como el grupo de referencia, como el grupo de niños y niñas que estaban tomando pues, las leches adaptadas, presentaban una ingesta energética adecuada, pero no así en cuanto a su perfil calórico. Un perfil calórico que viene a corroborar pues, resultados de otros estudios más reducidos, pero en la misma línea. ¿En qué sentido? Pues fundamentalmente una ingesta proteica excesiva, una ingesta total grasa también por encima del total de energía recomendado y una ingesta de energía a partir de los hidratos de carbono totales por debajo de lo recomendado. El siguiente estudio, si se puede reducir la pantalla, Bárbara, porque si no, no estamos viendo la diapositiva entera, me temo. ¿Cómo? Bueno, el siguiente estudio otro de los estudios que se ha publicado es el relativo a la ingesta, nos hemos ido a la siguiente diapositiva. La ingesta de hidratos de carbono totales, almidones, azúcares totales, fibra y las fuentes alimentarias. Y quiero indicarles aquí, bueno, en primer lugar, que esa ingesta de hidratos de carbono totales en un porcentaje significativo de nuestros niños y niñas estaba por debajo de lo recomendado, pero de manera muy significativa y yo creo que preocupante, aunque luego lo podemos ver en el debate, en las preguntas, nos encontramos con un aporte de fibra en los tres subgrupos de edad muy por debajo de lo que serían las recomendaciones. Siguiente, por favor. No sé si se puede poner en formato de presentación. Es que se ve distinto. A ver, bueno, no, sí, ahora está, por mi parte está bien, ¿eh? Vale. Otra de las publicaciones, también en la revista Nutrients, ha tenido que ver con lo que es la ingesta total de grasa y de ácidos grasos y su adecuación nutricional. Bueno, como ya han comentado, desde el punto de vista cuantitativo, la ingesta total de grasa está por encima de lo que sería recomendable, pero cuando ya se analizan los aspectos cualitativos, en un trabajo que ha liderado el profesor Ángel Gil y su grupo, nos encontramos, por ejemplo, que hay una ingesta inadecuada de ácidos grasos esenciales y también de algunos ácidos grasos de especial interés en todas las edades, pero de manera más especial todavía en estas edades, como es el caso del ácidos grasos omega 3 y en especial del docosahexaenoico hexanoico. Igualmente, se ha publicado ya un artículo en relación con los patrones de alimentación y estilos de vida. En este caso se ven tres patrones de alimentación cuando se comparan y se clusterizan los 18 grupos y subgrupos de alimentos, dos patrones que tienen un perfil más mediterráneo y desde luego también un patrón dentro de nuestra población Snoopy que se aleja considerablemente de ese patrón de dieta mediterránea. Y por último, el estudio al que hoy estamos convocados, que tiene que ver, como ya hemos adelantado, en relación con el estudio
de la ingesta de calcio, fósforo, magnesio y vitamina D. Siguiente, por favor. Estas son las referencias de los estudios que les he estado comentando, que están a su disposición. Siguiente, por favor. Bien, ¿y qué estamos actualmente trabajando desde el staff de FINUD, de FEN y el Comité Científico y universidades asociadas? Pues, por hacerles un adelanto, en primer lugar, un artículo en relación con los patrones de actividad física y sedentarismo. Igualmente, un artículo en relación con la ingesta de proteína. Creo que todos compartimos la importancia de conocer qué está ocurriendo con este nutriente y sobre todo las fuentes alimentarias en estos distintos subgrupos de edad en los que hemos estratificado el estudio SNUPY, completando el estudio que ya les hemos comentado, hemos publicado en cuanto a hidratos de carbono, azúcares totales, almidones totales, uno sobre azúcares libres y fuentes alimentarias de los azúcares. Uno que yo creo que también es de gran interés porque creo que falta información y en muchas ocasiones hay además desinformación, es en relación con el patrón de desayuno, la calidad del mismo y los determinantes, porque como ya ha comentado el profesor Ángel Gil, tenemos información en cuanto a aspectos socioeconómicos, educativos, que creo también son de gran interés a la hora de asociar algunos patrones dietéticos o comportamientos alimentarios. Nos hemos propuesto también evaluar lo que es, más allá de los micronutrientes que ya se han publicado, pues estudiar otros, concretamente aquellos que tienen que ver con el metabolismo monocarbonado, como serían el ácido fólico, vitamina B12 y vitamina B6, y un estudio que desde luego pues, creo que va a aportar información muy significativa y muy novedosa, que está liderando igualmente el grupo del profesor Ángel Gil, que tiene que ver con los índices de calidad de la dieta en nuestros subgrupos de edad de la población SNUPY. Siguiente, por favor. Bien, ya para introducir el trabajo que ha liderado la profesora Rosa Ortega y su grupo, yo creo que todos somos conscientes de la importancia de estos nutrientes de la familia ósea, en primer lugar como gran titular en relación con lo que es la formación, mantenimiento y consolidación de nuestros huesos y dientes, y ese es un poco cómo, en lo que se ha basado pues lo que es la introducción y la discusión del artículo que se presentará de manera detallada a continuación. Pero, por supuesto, yo creo que no debemos olvidar que además de esa función crítica en todo lo que es lo relacionado con la salud ósea, nuestros nutrientes tienen otras funciones muy importantes desde el punto de vista metabólico. Sirva como ejemplo, pues como tienen ustedes aquí indicado, el papel del calcio pues, en numerosas funciones como puede ser la contracción muscular, como puede ser esas primeras etapas de la coagulación sanguínea, su papel favoreciendo la permeabilidad de las membranas celulares, su papel en todo lo que es los mecanismos de señalización intracelular, etc. Lo mismo, como saben ustedes, podríamos hablar en cuanto al fósforo, en cuanto al magnesio. Y muchas de estas funciones, sin duda, son también de gran interés en esta etapa de la infancia. Siguiente, por favor. Pero creo que, como ocurre en general en nutrición y con los nutrientes que acompañan a la nutrición, no basta en la actualidad con hablar del presente, sino es necesario hablar del futuro. Y desde luego los nutrientes que hoy nos ocupan, pues tienen que ver mucho con el futuro y con la calidad de vida en la edad adulta e incluso en el envejecimiento. Porque es verdad que en una sociedad envejecida, afortunadamente, pero a la cual llegamos con una calidad menor a la que nos gustaría, es decir, con una esperanza de vida saludable que no es todavía la óptima que nos gustaría, pues hay problemas como puede ser la fragilidad, como puede ser, por supuesto, la osteoporosis, que tienen que ver de manera muy significativa con factores genéticos, pero tienen que ver también con factores de estilos de vida y, lógicamente, son los modificables. Dentro de esos factores modificables está la alimentación o está la actividad física. Esa pareja, de hecho, que en muchas ocasiones, pues creo, no la tratamos suficientemente, la alimentación y los estilos de vida. Por tanto, yo creo que los resultados que hoy presentamos también son, por un lado, un conocimiento de lo que está ocurriendo con nuestros niños y niñas en edades tan tempranas, pero suponen también
para ver y desde luego hacer un seguimiento con indicadores para lo que puede ir ocurriendo en la edad adulta y en la edad avanzada. Y no me gustaría finalizar sin destacar también que en el estudio SNUPI hemos querido conocer de la manera más detallada posible las fuentes alimentarias de los grupos y subgrupos de alimentos. Creo absolutamente imprescindible conocer de la manera más precisa esta información para no caer en errores que nos vayan a llevar a pensar que es igual la ingesta de un nutriente a partir de una fuente alimentaria u otra, como muchas veces pues, encontramos en medios de comunicación, en redes sociales, etc. Y de manera muy específica, estamos hablando de unos nutrientes, por ejemplo, el caso del calcio, que tienen, vamos a decir, si se me permite la expresión, amigos y enemigos en su viaje. Amigos como pueden ser, como no, esa vitamina D, que es una pareja de hecho de nuestro calcio para la absorción. Amigos también como puede ser un azúcar natural presente en algunos alimentos, como es la lactosa. Amigos también como puede ser algunas proteínas específicas, como puede ser la caseína, también asociada a su presencia, pues en el caso, como en el caso de la leche. Y por supuesto también enemigos que vamos conociendo. Una ingesta excesiva de proteína, recordemos que es lo que ocurre de manera muy habitual en el modelo alimentario español, una ingesta excesiva de sodio que lleve a excretar más calcio de lo que nos gustaría, y también creo no hace falta recordar, y la profesora Rosa Ortega tiene también información muy exhaustiva sobre este tema del sodio, que estamos tomando aproximadamente el doble de lo que serían las recomendaciones máximas, o la presencia excesiva a lo mejor en nuestra dieta como comportamiento asociado de una ingesta elevada de cafeína. Por tanto, lo que pretendemos también en el estudio SNUPI y en los datos que vamos publicando es ver esas sinergias, ver también esos antagonismos y sobre todo saber que las fuentes alimentarias son esenciales ¿para qué? Pues sobre todo para saber cuál es la biodisponibilidad final de uno u otro nutriente, porque no tiene nada que ver el que esté, por ejemplo, el calcio o cómo está el calcio contenido en la leche, el yogur o en el queso, o las fuentes de calcio de origen vegetal, por esa presencia, insisto, de más amigos o menos amigos. De ahí también la importancia de insistir cada vez más en la matriz alimentaria, casi como un modelo, si me permiten la expresión, de ingeniería y diseño natural que nos ha dado la evolución y que creo pues debemos aprovechar tanto a la hora de elegir los alimentos que constituyen nuestra dieta, como sin duda también a la hora de las políticas de fortificación o reformulación. Bueno, pues hasta aquí llega un poco lo que les quería transmitir, y por tanto, pues a continuación voy a dar la palabra, en primer lugar, a la profesora Rosa Ortega. No, la tienes que dar tú, Bárbara, perdón, ¿no? Sí, le voy a... Rosa, profesora Ortega, le paso... Sí, lo intentamos, Bien. lo intentamos. Vale. Vamos a ver. Ya lo tienen. Compartir, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? ¿Se ve? Se ve perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos, o buenos días, según desde donde nos estén escuchando, y muchas gracias al profesor Varela por su introducción y su presentación, también al profesor Ángel Gil, que nos ha presentado y nos ha introducido en el estudio SNUPI. Yo voy a centrarme, como ya ha indicado el profesor Varela, en los datos de una publicación que habla o que trata de la ingesta habitual de calcio, fósforo, magnesio y vitamina D de estos niños del estudio SNUPI, de esta muestra representativa de la población española de niños de 1 a 10 años. Nos hemos centrado en esta publicación en estos nutrientes porque
aunque ya lo ha indicado el profesor Varela, aunque tienen numerosas funciones en el cuerpo, tienen algo en común y es su implicación en el crecimiento y remodelado óseo. Si miramos bueno, la gráfica que acompaña esta proyección y nos hacemos una idea recordamos, ¿no?, cómo es la evolución de la masa ósea, sabemos que es al llegar la edad avanzada cuando se puede diagnosticar, se suele diagnosticar un problema de osteoporosis o de escasa densidad mineral ósea. Pero eso no se construye de la noche a la mañana, ¿no? Sino que es a lo largo de toda la vida cómo se va definiendo el que podamos tener estos problemas al llegar a la edad avanzada. Y si nos fijamos en la primera etapa de la vida, en el comienzo, en los primeros 10 años, incluso luego después un poco más, ¿no?, en la adolescencia, pero bueno, la primera etapa de la vida es vital para conseguir ese pico de masa ósea que sea lo más elevado posible teniendo en cuenta factores genéticos. Y bueno, esto con la alimentación y con el estilo de vida podemos contribuir a lograr este pico de masa ósea que es vital y que está definido por cómo sea por lo que haga el niño en cuanto a alimentación y estilo de vida en esa primera etapa en la que estamos centrados en los primeros 10 años. En este artículo, partiendo de los datos del estudio SNUPY, que como ya ha comentado el doctor Ángel Gil, se hicieron 2 recordatorios de 24 horas separados al menos por una semana, incluyendo días laborables, días festivos. Uno de los recordatorios se hizo en persona y el otro por teléfono. Bueno, pues hemos considerado en este artículo solo los 1.448 niños de los que tenemos los 2 recordatorios, porque en algunos casos se obtuvo solo uno, pero bueno, en la mayoría se obtuvieron los 2 recordatorios de 24 horas y tenemos los 2 grupos de población a los que vamos a hacer referencia, uno de población general y otro que es la cohorte de niños que consumen leches adaptadas, enriquecidas, fortificadas, que denominamos en conjunto leches adaptadas. El estudio se hizo muy cuidadosamente, el estudio SNUPY, y lo ha explicado ya el doctor Ángel Gil, con encuestadores entrenados con apoyo mediante tablets y ordenadores, con fotos para que las pudieran señalar cómo era la ración que habían consumido, ¿no?, con material de apoyo unificado y con un control muy exhaustivo. Esto nos permitió tener el control, el conocimiento del consumo de los alimentos en los 2 días de estos niños que hemos mencionado y tenemos datos totales, datos de niños y de niñas, tanto de alimentos como de nutrientes. En este caso y en esta publicación nos vamos a centrar en hablar de calcio, fósforo, magnesio y vitamina D. Y tenemos datos de esto por sexo, por edad, y diferenciando en niños que toman pues, leche de vaca o de otras especies y los que toman leche adaptadas. Vamos a ver qué diferencias encontramos. Porque hemos prestado atención a los lácteos en esta publicación por varias razones. Por una parte, porque los lácteos son alimentos de alto valor nutricional que proporcionan grandes cantidades de macro y micronutrientes, pero concretamente y principalmente pues aportan una gran cantidad de los nutrientes que nos interesaban en relación con la salud ósea: calcio, magnesio, fósforo, vitamina D, bueno, además de proteínas de alta calidad, pero tenían los nutrientes o son fuente importante de los nutrientes que nos interesan en relación con el crecimiento y remodelado óseo. También porque los lácteos o el consumo de lácteos está disminuyendo drásticamente en poblaciones desarrolladas. Entonces vemos que cada vez es menor este consumo de lácteos y queríamos prestar atención a si esto supone una diferencia o un impacto en la situación nutricional del niño. Y por último, porque es interesante analizar si el consumo de leches adaptadas, que pueden ser enriquecidas o fortificadas, pero las vamos a llamar en este estudio leches adaptadas, si esto supone una ventaja o una desventaja o una diferencia en la dieta de los niños que vamos a ir comentando a lo largo de la exposición y que está descrito en la
publicación. Vamos a pasar a presentar los resultados principales que hemos obtenido en este estudio, ¿no? Y en esta publicación. Respecto a la ingesta de calcio, la pregunta ¿es adecuada? Muchas veces se da por hecho que sí, pero podemos decir que es claramente mejorable. Aquí representamos en estas columnas el porcentaje de niños que no alcanzan los requerimientos marcados para el calcio. Vamos a dividir los niños en 3 grupos de edad, como ven, primero de 1 a 4, de 4 a 6 años y de 6 a 10. Vamos también a diferenciar por sexo, en niños y niñas, en cada uno de los grupos. Y por tono de columnas, las más claras representan a la población general infantil y las que son así de un tono naranja un poco más oscuro representan a los consumidores de leches adaptadas. ¿Qué podemos decir respecto a la ingesta de calcio de estos niños? Bueno, pues que en los más pequeñitos, pues el porcentaje de niños que no alcanzan los requerimientos marcados para el calcio es pequeño. Podríamos decir que están, bueno, relativamente bien, pero a partir de los 4 años la situación ya deja de ser, pasa a ser menos satisfactoria o más preocupante. Hay diferencias en función de la edad, sexo, o si toman leches adaptadas o no. Pero vemos que, bueno, entre un 4, pero hasta un 37% de niños no alcanzan los requerimientos marcados para el calcio. Que hay niños o colectivos que deberían mejorarse notablemente, y creo que debemos destacar que están en mejor situación los niños que toman leches adaptadas, que son los consumidores de leches adaptadas están marcados en tono más oscuro, en naranja más oscuro, como ven en cada uno de los grupos de edad, y es menor el porcentaje de niños que son consumidores de leches adaptadas y que no alcanzan los requerimientos marcados para el calcio. Esto en relación con el calcio y con un mensaje: la ingesta no está perfecta, ni mucho menos, se puede mejorar. Es interesante mencionar cuáles son las fuentes alimentarias de calcio en esta muestra representativa de niños. Y hemos diferenciado entre la cohorte de referencia y la cohorte que toma lácteos adaptados. En ambos casos es indudable que la principal fuente de calcio son los lácteos, la leche y derivados lácteos, pero con una diferencia muy grande, como ven. Una diferencia enorme, más del 65%, casi el 68% en el caso de los lácteos adaptados. Un porcentaje muy elevado del calcio de la dieta de los niños viene de lácteos, seguidos de otros productos lácteos más minoritarios, pero podrían ser, pues no sé, batidos, helados, pero ya es menor el aporte. Y luego después, como fuente de calcio, también vendrían cereales y verduras, pero como ven, a una gran distancia de los lácteos, de modo que si en un niño se quitan los lácteos, el conseguir el aporte de calcio es realmente difícil, porque habría que aumentar muchísimo el consumo de cereales, verduras, con otros problemas en los que no podemos entrar ahora, pero está claro que sería una dieta un poco difícil, digamos, difícil, y que no es fácil que lograran un aporte adecuado de calcio. Pasamos a la vitamina D, que es una vitamina que nos preocupa a todos en este momento, porque realmente la ingesta media está muy lejos de la recomendada. Aquí vemos en 15 está marcada la cantidad recomendada para la vitamina D, que es de 15 microgramos día. Y como vemos, los niños también divididos por edad, sexo y por el tipo de lácteos que consumen, vemos que ninguno de ellos llega a la cantidad recomendada. Todos están muy alejados, y podemos destacar, eso sí, que los niños que toman, que la población general tiene una ingesta media de vitamina D, los que están en columnas más claritas, la que sería la población general, pues tienen una ingesta de vitamina D de aproximadamente 2, no llega a 3, en ningún caso, microgramos día, mientras que los niños que toman leches adaptadas pues están en el doble, casi el triple, en algunos casos. Está mucho mejor la situación respecto a ingesta de vitamina D, y están
con ingestas que oscilan pues, en torno a los 6, 7, casi 7,9. Mucho mejor la situación en los que toman leche adaptadas. Estos presentan mejor o mayor adhesión a las recomendaciones, pero ambos necesitan mejorar bastante. En vitamina D tenemos que poner como una asignatura pendiente mejorar la situación en vitamina D. La fuente de vitamina D, tanto en la cohorte de referencia como en los consumidores de leches adaptadas, sigue siendo la principal fuente la leche y los derivados lácteos. Y en segundo lugar podrían ir los pescados, mariscos, huevos, pero siguen siendo los lácteos y con una gran diferencia si miramos las dos barras de la izquierda, con una gran diferencia entre los consumidores de leches adaptadas, en los que estas leches pues tienen un aporte extra de vitamina D y suponen casi el 73%, aportan el 73% del calcio de la dieta, mientras que en población general sería un 38%. Es grande la diferencia y es muy valiosa esta contribución de las leches adaptadas, pero ojo, no olvidemos que no llegan a estar bien ninguno, que no llegan a estar perfectos y que tenemos que mejorar a todos, ¿no? A todos los niños. Bueno, un dato interesante que tenemos aquí en la parte inferior de esta diapositiva es que vimos que el tomar 2 o más, o bien biberones según la edad del niño o vasos de leche, pero el hecho de tomar 2 o más al día fue un factor que ayudó a lograr una mayor ingesta de vitamina D, y esto sucedió tanto en población general como en los niños consumidores de leches adaptadas. O sea, que saben ustedes que la pauta marcada para consumo de lácteos es de 2 a 3 raciones día. Se nota mucho este impacto el no tomar al menos 2 vasos de leche al día, pues hacía que la ingesta fuera significativamente inferior. Bueno, respecto a los otros nutrientes que hemos estudiado, respecto al fósforo, decir que el problema con el fósforo no es no llegar a lo recomendado, sino que muchas veces es muy alta la ingesta de fósforo. El aporte de fósforo es muy elevado, entonces esto desajusta la relación calcio-fósforo y esto no es favorable, es desfavorable para el hueso, perjudica la utilización del calcio. Y concretamente 93,6% de los estudiados tenían una relación calcio-fósforo menor de 1. O sea que en relación con el fósforo, al desequilibrar la relación calcio-fósforo, esto es un aspecto negativo también para el hueso. En este sentido, la gráfica de la parte inferior de estas barras pues nos muestran que están los datos de la población total en la parte superior, luego lo de la muestra de referencia a continuación y los que toman leches adaptadas en la parte inferior. Vemos que es mucho mejor la relación calcio-fósforo en los niños que tienen leches adaptadas, que tienen una relación calcio-fósforo de 0,82, mientras que en la muestra de referencia es de 0,74. Cuanto más baja sea, más desfavorable es en relación con la salud ósea. Y bueno, y respecto al último de los nutrientes que hemos estudiado, que es el magnesio, podemos decir que los niños de 1 a 4 años tienen una ingesta que está más o menos coincidiendo la media con la ingesta recomendada, lo cual no quiere decir que todos los niños estén bien, porque pues más o menos la mitad tomarán más y la mitad menos, pero por lo menos visualmente es más agradable ver esta situación que ver la que sucede en niños de más de 4 años, en los cuales la ingesta media está bastante por debajo de la ingesta recomendada y hay un porcentaje mucho más alto de niños que no alcanzan las ingestas adecuadas marcadas para el magnesio. Respecto a fuentes de magnesio, decir que también la principal fuente de magnesio son los lácteos, seguidos por alimentos de origen vegetal, cereales, frutas, verduras. Pero vemos que también los lácteos son la principal fuente, que no es tan grande el protagonismo como en el caso del calcio, pero sigue siendo la principal fuente de magnesio de la dieta, la leche y los derivados lácteos.
Bueno, pues como un resumen de todos estos datos que hemos presentado en relación con estos nutrientes que están implicados en muchos procesos del organismo, en muchos procesos vitales, pero en este caso están todos implicados en el crecimiento y remodelado óseo, pues vemos que el estudio SNOOPY corrobora resultados de otros estudios. Por supuesto que la leche y los productos lácteos son la principal fuente de todos estos nutrientes que hemos estudiado y es elevado el protagonismo en relación con el calcio y la vitamina D. Que 2 o más raciones de leche en forma de biberones o de vasos según la edad del niño, pues es un factor que ayuda a conseguir mayor aporte de calcio y vitamina D, conseguir un aporte que está por encima de la mediana. Destacar en este sentido que a pesar de ser un alimento valioso, la leche y los productos lácteos y que aportan numerosos nutrientes y muy concretamente mucho calcio y mucha vitamina D, pese a esto, el consumo de leche y productos lácteos ha ido disminuyendo y sigue disminuyendo en los niños de poblaciones desarrolladas en las últimas décadas. Esto contribuye a que no se cumplan los requerimientos medios o las ingestas adecuadas de diversos nutrientes, que hay numerosas razones que podemos debatir si quieren luego en el coloquio, por las cuales se desaconseja el consumo de lácteos sin medir si esto es razonable o si es equivocado y perjudicial. Los resultados de esta publicación que hemos publicado pues hace 2 o 3 meses en la revista Nutrients destacan la necesidad de mejorar la ingesta de estos nutrientes pensando en la salud ósea y metabólica de los niños, pero bueno, también pensando a largo plazo, porque se van a instaurar también hábitos y se va a construir un pico de masa ósea concreto y por lo tanto modulan la salud presente y la salud futura de los niños. Y pensando un momento en las leches adaptadas, pues es evidente que el consumo de estas leches adaptadas podría ser una estrategia eficaz para superar algunas deficiencias, especialmente en vitamina D. Es muy clara la ventaja, que ayudarían a mejorar el aporte y la ingesta, aproximarla a la recomendada, y estos nutrientes, y concretamente la vitamina D, está implicada en muchas funciones biológicas, concretamente pues en la absorción y utilización del calcio y en el mantenimiento de la salud ósea. Y hemos visto que la ingesta de vitamina D de los niños que consumen leches adaptadas es de 2 a 3 veces mayor que las que no lo consumen. De todos modos, esto no debe tranquilizarnos y pensar que con ellos resolvemos todos los problemas, porque también estos niños que toman leches adaptadas todavía tienen que mejorar un poco más, pero está clara que hay una diferencia y que están mejor que los de la población de referencia. Y bueno, nada más, con esto concluyo mi presentación y voy a pasar, o a intentarlo al menos, a nuestra moderadora. Perfecto. Es un momentito que vuelvo aquí. Vale, mientras los asistentes tienen opción de poder realizar preguntas, bueno, desde aquí solicito a todos que desde vuestras casas demos un fuerte aplauso a los panelistas y que estoy segura de que aunque no los podemos oír, lo están haciendo. Bueno, mientras recibimos preguntas, sí que podemos empezar. Voy a empezar con una de, entiendo que estos datos, a ver, el COVID es algo que está prácticamente en nuestra boca a diario varias veces. Y entiendo que estos datos, con la situación en la que estamos viviendo, de deficiencias de estos nutrientes, se habrán visto agravados por el tema de la pandemia. La doctora Ortega decía que quizá las leches adaptadas eran una buena opción para incrementar estos datos. ¿Se podría valorar ahora más todavía este asunto? Perdona, porque estaba pendiente de hacerte coanfitriona y no me he centrado bien en la pregunta. Discúlpame. Nada. Estaba comentando que con el COVID entiendo que todavía estos datos
se habrán visto todavía empeorados en tema de alimentación, sobre todo en vitamina D por falta de sol, y en calcio pues porque hemos modificado nuestra alimentación en los últimos meses. Comentaba antes que quizá el consumo de leches adaptadas podría suplir las carencias o sea, no llegar a los niveles recomendados, pero sí suplir algunas de las carencias. En este contexto de COVID se valora todavía más el tema de las leches adaptadas o de alimentos enriquecidos. Sí, yo pienso que sí. Pienso que sí, porque precisamente la diferencia tan grande que suponen en cuanto a fuente de vitamina D, y dada que la vitamina D ayuda a mejorar la respuesta inmunitaria, pues en este sentido hay un dato, por lo menos un dato a favor, ¿no? Está claro que esto no lo resolvemos solo con una cosa, que los niños tenemos que intentar que coman bien y que coman fruta, verdura, pescado, cereales integrales, bueno, que tienen que comer de todo, pero lácteos, que no haya mensajes que de pronto lleven a una familia que el niño deje de tomar lácteos, y las leches adaptadas pues como herramienta valiosa para mejorar, por ejemplo, en vitamina D claramente. Vale. También otra pregunta es, me gustaría saber su opinión respecto a algunas discrepancias que se presentan en las recomendaciones de vitamina D a nivel internacional. Muchos expertos consideran que las recomendaciones de algunos países deben incrementarse, pero de acuerdo con el estudio de SNUPI, las recomendaciones actuales no se alcanzan. Si incrementáramos todavía más las recomendaciones, llegaríamos nunca a alcanzarlas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, las recomendaciones se marcan pensando en la máxima promoción de la salud. No en que se puedan cumplir o no en que se puedan cumplir o no. Está claro que deberíamos aproximarnos más a lo recomendado pensando en la máxima salud. Que nuestro organismo se adapta. Sabemos que el ser humano es un ser que se adapta, pues que puede pasar hambre y días sin comer, estar en situaciones extremas y que nos adaptamos, pero el óptimo de salud sería cumplir con todas las ingestas recomendadas, cumplir con el consumo aconsejado de alimentos y con las ingestas recomendadas, con las ingestas adecuadas de nutrientes. Eso sería la búsqueda de la salud óptima, no solo física, sino también mental, el estado de ánimo. Muchas cosas dependen de tener una ingesta óptima. Que no lo alcance la mayoría, pues no debe llevarnos a cuestionar las ingestas recomendadas. Lo que sí nos debe llevar a cuestionárnoslas es si hay estudios nuevos que demuestren una mejor salud con otro aporte, ¿no? Eso sí debe llevar a cuestionárnoslas. Vale. Hay varias preguntas también para que podamos especificar a qué consideramos las leches adaptadas. No sé si el profesor Ángel Gil podría... Sí, bueno, el término que nosotros hemos utilizado aquí de leches adaptadas ha sido un término de conveniencia para agrupar a toda una serie de productos que difieren en función de la edad. Cuando nos referimos a niños de corta edad, de 1 a 3 años, estamos incluyendo lo que internacionalmente se conoce como toddler's milk, o bien en algunos sitios de habla española se consideran leches de crecimiento. En realidad, los niños de 1 a 3 años, hay una controversia internacional hasta qué punto podrían incorporarse ya directamente a tomar leche de vaca o leche de otras especies, o sería preferible continuar con lo que se llaman leches de continuación, que se utilizan en el inicio de la alimentación complementaria. Asumiendo que un niño tuviera una alimentación diversificada, muy variada, etcétera, probablemente se podría dar leche de vaca. El problema es que sabemos que hay muchos de estos niños que no hacen esa alimentación diversificada, etcétera, y en cuanto a algunos parámetros, como es, por ejemplo, mantener el estatus del hierro, mantener el estatus de ácidos grasos esenciales, etcétera, es preferible que sigan consumiendo leches de continuación o bien leches toddlers o leches de crecimiento, que son básicamente en cuanto a composición muy similares. Es decir, este tipo de leches se adaptan
bajando el contenido proteico, pero la calidad de la proteína es muy buena porque se mezclan proteínas de caseína y proteínas séricas, pero luego están añadidos de un complejo vitamínico, de un complejo mineral, entre ellos hierro, calcio, etcétera, y también de vitaminas, incluida la vitamina D. Pero luego, cuando pasamos a niños de un poco más edad, niños de 4 a 6 años, estamos hablando de unas leches que en algunos países se llaman leche junior y que en realidad están basadas fundamentalmente en leche de vaca, pero se le añaden algunos nutrientes específicos como ácidos grasos esenciales, ácido docosahexaenoico, DHA, teniendo en cuenta que aún no ha terminado la mielinización en el niño, el desarrollo neurológico. Y también se le añaden algunas vitaminas, fundamentalmente pues se añaden vitamina D, en algunos casos también se añade ácido fólico, etc. Y luego para niños mayores, en realidad ya es leche de vaca fundamentalmente enriquecida con vitamina D y a veces también con alguna cantidad de algún ácido graso esencial o poliinsaturado como es el DHA. De manera que bajo ese paraguas de leches adaptadas en realidad estamos incorporando productos que se aplican en distintas etapas de la infancia. Muchísimas gracias. También hay alguna pregunta en cuanto a tema de metodología. Querían saber algunos de los asistentes qué software han utilizado para el análisis de las ingestas. Eso se lo dice muy bien el profesor Gregorio, yo lo conozco, Varela, porque estamos utilizando un software que él ha desarrollado en la fundación, pero seguro que él se lo comenta mejor que yo. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, nosotros hemos utilizado para análisis de la dieta tanto registro como cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos. Hemos seguido lo que es la metodología del e-menu, que es la de referencia a nivel de la EFSA, de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, y luego ya a la hora de la utilización de software, pues hemos empleado lo que es la VD-PEN, es decir, que es una base de datos propia de la Fundación Española de la Nutrición, que está basada fundamentalmente en las tablas de composición de alimentos de Moreiras y colaboradores. Concretamente, en este caso, es en la penúltima edición, porque ha salido una muy recientemente, con diferentes adaptaciones y utilizaciones que hemos hecho pues, a partir de distintos estudios, desde lo que es el panel de consumo alimentario que llevamos desde la Fundación, o lo que ha sido el estudio de Anibes, pero fundamentalmente base de datos propia, VDFEN. Yo quisiera añadir a eso que esa base ha tenido que ser actualizada en lo que se refiere a composición de leches adaptadas de forma muy importante, de manera que hemos metido prácticamente todas las que se utilizan en España, porque a los niños y a los papás, cuando a los familiares, cuando se les preguntó por el tipo de leche que consumían, no solo se les preguntaba qué cantidad, etcétera, sino marca. Por consiguiente, hemos actualizado la base de datos de FEN con la composición de todo este tipo de productos que toman de forma específica a los niños, y por consiguiente eso nos ha permitido hacer una buena diferenciación entre lo que es la población general, la cohorte de referencia y la cohorte que toma leches enriquecidas y fortificadas, leches adaptadas, como antes comentó la doctora Rosa Ortega. Sí, bueno, efectivamente hay más de 200 referencias en cuanto a las distintas leches que ha comentado el profesor Gil, ¿no? Bajo el paraguas de leches adaptadas. De hecho, es también intención, si disponemos de suficiente tiempo, de hacer una publicación, porque creo que es un tema muy, muy novedoso el conocer, ¿no? Las diferencias en cuanto a composición, de acuerdo a los distintos grupos de edad y esas tipologías. No sé si puedo, me gustaría destacar, que creo que ya lo dijo el profesor Gil, que uno de las fortalezas de este estudio es precisamente ver el impacto que puede tener el consumo de leches adaptadas en el consumo en la ingesta nutricional de los niños, porque este es un tema de discusión actual pediátrico. ¿Hasta qué edad debemos dar leches adaptadas? Si está indicado darlo
después del año de vida, cuánto tiempo. Y esto todavía lo discutimos dentro de la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, de la Sociedad Europea. Por tanto, yo creo que el estudio SNUPE viene a arrojar luz sobre este punto y que es un punto importante, ¿no? Y quería hacer un pequeño comentario que seguramente es para debate, que es con respecto a la vitamina D, que le preguntaban antes a la profesora Ortega. El déficit de vitamina D es la otra gran pandemia, ¿no? Es otra gran pandemia y efectivamente si teniendo en cuenta que los niveles o las recomendaciones que tenemos para algunos autores podrían estar por debajo todavía de lo que sería proteger la salud metabólica, ya que la vitamina D es mucho más que una vitamina, ¿no? Parece que una hormona con receptores en todas las células del organismo y con efectos no solamente para la salud ósea, sino también metabólica. Pues si todavía subiéramos más las recomendaciones, tendríamos más déficit en nuestros niños. Por tanto, es un dato muy importante de intentar mantener los aportes de vitamina D, sobre todo en grupos de riesgo especiales, como seguramente debatiremos después, pero como pueden ser los obesos o niños con tratamiento anticomicial, en donde el metabolismo de la vitamina D hace que el riesgo de déficit pues, sea mayor. De hecho, está descrito el déficit de vitamina D pues, en el Caribe, cuando seguramente no sospechamos que haya desaparecido el sol o que no haya horas de irradiación solar, sino que este aumento de déficit puede ser debido pues, al aumento tan grande de la obesidad, ¿no? Sí, bueno, yo simplemente añadir en el ámbito de la vitamina D que además, junto con el resto de nutrientes, pues las tenemos muy recientes en cuanto a las ingestas de referencia por parte de la EFSA, o sea, que han sido actualizadas recientemente, ¿no? Y eso no hay que olvidar que la principal fuente va a ser la suficiente exposición solar, ¿no? Luego es verdad que las principales fuentes alimentarias, pues lamentablemente, como bien sabemos, pues están por debajo de lo que nos gustaría en cuanto a las raciones consumidas, ¿no? Leche o lácteos, como ya ha comentado la profesora Rosa Ortega, no digamos el pescado, así que esa es la realidad. Muchísimas gracias. Hay unas cuantas preguntas más en cuanto a las leches adaptadas y el consumo de la ingesta de calcio. Hay una pregunta de que no habría riesgo de que el calcio se acumulase en forma de piedras o cálculos en los riñones o otras partes del cuerpo, y si no hay peligro de falta de crecimiento en niños de 3 años al consumir calcio por exceso por la dureza del hueso. Bueno, yo creo que eso lo debe de... Bueno, yo voy a decir que no. Bueno, por supuesto que como para todos los nutrientes hay una dosis máxima tolerable que no se debe exceder, pero que no llegamos a ellas, no llegamos a estas dosis máximas tolerables de los nutrientes objeto de estudio. Por lo tanto, estamos lejos de tener que plantearnos estas preocupaciones, que a veces son un poco mitos, el pensar no voy a excederme de calcio que se me forman cálculos renales. Si no llegamos, o sea, hay que pensar en la situación de cada individuo. Si no se llega a lo recomendado, no podemos pensar en ese temor al exceso que nos lleva a ir a peor. Y no me acuerdo la otra. Cálculos y falta de o sea, el crecimiento. La talla. Bueno, si un niño tiene un aporte de calcio muy insuficiente, pues en algún caso, quizá, en esto sí que tenemos que oír a la doctora Rosaura Leis, pero es posible, diría yo, que quizá tenga una talla algo menor que la que hubiera podido tener si su ingesta de calcio hubiera sido la óptima. Pero pienso que aquí hay unos factores genéticos muy importantes, hay factores que no se puede garantizar, o sea, que hay más influencias, no solo la ingesta de calcio, pero a igualdad total de todo, entre una ingesta adecuada y una ingesta inadecuada puede haber alguna diferencia. La doctora Leis yo creo que es la experta como pediatra en este tema. Yo totalmente de acuerdo con lo que dice la profesora Rosa Ortega, como no puede ser de otra manera, en que estamos muy lejos de cumplir las recomendaciones de calcio, y aunque todos los nutrientes o muchos nutrientes conocemos su límite alto a partir del cual puede haber efectos adversos, bueno, pensar en la posibilidad de litiasis, de cálculos por exceso de calcio, por lo que consumamos de calcio en la dieta,
estamos muy lejos de eso y no debe llevarnos el dejar de consumir un alimento tan importante como es la leche o los derivados lácteos a lo largo de todo el ciclo vital, pero muy importante como pediatra, la edad pediátrica, porque puedan hacer cálculos biliares. Otra cosa son niños con determinadas alteraciones metabólicas que efectivamente pueden tener una recomendación médica de no ingerir determinados alimentos porque pueden suponer un riesgo de determinadas patologías. Pero para el niño sano, para el niño normal, la leche, el aporte de calcio es fundamental. Con respecto al crecimiento, que me parece que era otra de las preguntas, el grupo del profesor Ángel Gil publicó recientemente un suplemento en Advanced Nutrition sobre los efectos de los lácteos sobre la salud. Está también como participantes pues, los profesores Gregorio Varela y Rosa Ortega y yo misma. Y en concreto, una ingesta adecuada de calcio, una ingesta adecuada de lácteos se correlacionaba con una buena mineralización ósea ya en la edad pediátrica y con un mayor crecimiento. Por tanto, insistir en que no retiremos de la dieta alimentos fundamentales, como pueden ser los lácteos, que deben ser de consumo diario, entre 2 y 3 raciones al día, y en algunos grupos de edad incluso 4, por miedo o por ese falso mensaje de la posibilidad de cálculos o de si los huesos entonces no crecen, al contrario, ¿no? Es decir, un buen aporte nutricional garantiza el crecimiento y la salud, y los pediatras sabemos bien que lo primero que hacemos cuando viene un niño a un control de salud es pesarlo y tallar. Y si el niño pesado y tallado está yendo por su curva normal de crecimiento, ese niño está sano y sobre todo tiene un adecuado estado nutricional y se está alimentando adecuadamente. Me gustaría recordar que precisamente, además, muy recientemente, porque es del verano, la propia Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la ESAN, pues ha hecho un documento de actualización de las recomendaciones de ingesta y vuelve a indicar el número de raciones que estamos comentando en cuanto a leche y productos lácteos. Lo digo porque en muchas ocasiones parece que en fin, se ponen en cuestión, y es un documento oficial que recomiendo además a todos los interesados lo consulten en la web de la propia agencia. Yo quería añadir que efectivamente en algunas circunstancias, además de patológicas, como ya ha indicado la doctora Leis, podrían producirse cálculos renales, pero eso se da usualmente no en los niños, se da en los mayores, y se da en los mayores cuando toman concentraciones de proteínas muy elevadas y suplementos de calcio en forma de comprimidos. Pero es algo excepcional. De hecho, se suelen dar cuando las ingestas de proteínas son muy elevadas, superiores a los 2 gramos y medio por kilo de peso y día, con lo cual, digamos, en términos, digamos, reales, para la edad pediátrica no se puede pensar eso, salvo en patologías específicas, y por supuesto el problema está en llegar, no en pasarse. El problema actualmente está en llegar y muchos no llegan. De hecho, quiero llamar la atención sobre esto, que algunas veces se sustituyen los lácteos por bebidas a base de vegetales. Y aparte de que las bebidas vegetales no tienen una relación calcio-fósforo adecuada, la biodisponibilidad no es la misma que la de los lácteos, lo que ocurre también muchas veces es que cuando se toman como sustitutivos, no es infrecuente que se den casos de osteomalacia. Y esto sí que ocurre, es decir, problemas por exceso no se ven porque es muy difícil llegar. Y los límites máximos de ingesta de calcio están muy por encima de las ingestas adecuadas. Pero problemas por no tomar calcio suficiente, claro que los hay, y los pediatras los ven. Y en concreto, el uso continuado de bebidas vegetales no ajustadas en sus nutrientes puede ser causa efectivamente de osteomalacia. De hecho, hay un documento del profesor Isidro Vitoria publicado en Nutrición Hospitalaria que reporta casos publicados en la literatura al respecto. Entonces, esto sí que hay que llamar la atención, que hay que intentar, como antes decía la doctora Rosa Ortega, teniendo en cuenta que la fuente principal de calcio en nuestra dieta son los lácteos, hay que tratar de mantener, por supuesto, dentro de un número de raciones adecuadas, que los niños están, dependiendo de las edades y de las circunstancias, pues del orden de 2 a 3 raciones, usualmente 3 raciones diarias, tomándolo como media.
Vale, también hay alguna pregunta sobre el tipo, o sea, cuando se habla de leche general, el tipo de leche que se consume, leche entera, semi o desnatada, y si hay algún tipo de mayor absorción de calcio y de vitamina D. Es el segundo tipo de leche. Bueno, yo diría que para niños leche entera. No pasa nada si tomarían otro tipo, ¿no?, de leche, pero como norma yo diría que lo mejor es la entera, bueno, pues también para facilitar la absorción no del calcio, pero por ejemplo de la vitamina D, que lleve la grasa, y porque bueno, se ha tenido mucho miedo a la grasa de la leche, que a veces parece un alimento muy rico en grasa cuando en realidad solo tiene pues 3,5 gramos de grasa por cada 100 gramos, y encima, bueno, además tenemos la posibilidad de consumir leche enteras o semidesnatadas o desnatadas, pero es que recientemente se ha visto que la grasa de la leche es útil, tiene beneficios en diversos aspectos sanitarios y no se asocia, por ejemplo, o sea, no es perjudicial ni en control de peso ni en control de patología cardiovascular. También, según artículos publicados en el suplemento liderado por el profesor Ángel Gil en Advanced Nutrition, hay que desmitificar el temor a la grasa de la leche, y más en niños. Yo apostaría por la entera, aunque yo creo que hace falta aquí una atención individualizada a cada niño, y es el pediatra el que debe decir qué debe de tomar cada niño. Esto hablando a niños sanos y así como un mensaje general. Muchas gracias, profesora Ortega. Hay algunas preguntas también relacionadas con el tema de azúcares intrínsecos y azúcares añadidos. Si bien son objeto de, como ha comentado el doctor Varela, son objeto de siguientes estudios, porque en este momento estábamos centrados en vitamina D y calcio. En las siguientes publicaciones que haya sí que se hablará sobre estos temas tal y como ha avanzado el profesor Varela Moreiras. Y vamos a ir terminando. Comentaba uno de los asistentes si se podría usar para la edad pediátrica el calciferol o tenemos otra alternativa terapéutica. Creo que esta pregunta va dirigida a la doctora Leis. ¿Perdón? El micro. Sí, por supuesto que se puede utilizar. Como sabéis, las recomendaciones ahora mismo ya en lactantes, hasta que hacen un consumo de 1 litro de leche de fórmula adaptada, es de 400 unidades internacionales. Y en niños, yo en la consulta pediátrica, en donde como hago una consulta de nutrición y veo sobre todo niños con sobrepeso y obesidad, supongo que eso sumado a que vivo en Galicia, 43 grados latitud norte, y por tanto las horas de sol no son ni la angulación de los rayos los más indicados para la síntesis de vitamina D, tenemos un porcentaje muy importante de niños con niveles por debajo de 20 nanogramos. Por tanto, que sería lo que se consideraría un punto de corte para la salud ósea. Y desde luego yo diría que el 90% por debajo de 30, que es lo que se considera el corte para la salud metabólica. Por tanto, tenemos muchísimos niños, o deberíamos tener muchos niños con suplemento de vitamina D, para eso sí que lo utilizamos. Muchas gracias. Y también hay varias preguntas en torno a la combinación de la leche junto con otro alimento como puede ser el cacao. Incluso, a ver, en este caso no aplica porque estamos hablando de café y los niños habitualmente no toman café, no deben. Pero ¿qué consecuencia tiene la combinación con el cacao, por ejemplo, para la absorción de calcio, vitamina D y demás? Bueno, adelante, Rosa. No, profesor Gil, hable usted. No, bueno, yo quería decir que habitualmente
a las dosis que los niños toman cacao, usualmente del orden de unos pocos gramos, que se añaden del orden de entre 10 y 15 gramos por vaso de leche. De manera que incluso aun llegando a 20 gramos, hay una parte que usualmente es sacarosa, aunque actualmente también se puede utilizar cacao sin azúcar, pero la cantidad es relativamente pequeña. Hay una parte de compuestos fenólicos que tiene el cacao que pueden interaccionar con el calcio de la propia leche, pero la cantidad es muy pequeñita en relación a la cantidad de calcio que tiene la leche. Por consiguiente, hasta lo que yo sé, que está publicado, no hay una interacción muy importante de manera que eso influya de manera negativa, sino que probablemente también eso facilita en algunas ocasiones el que los niños tomen leche, es decir, la leche tenga un buen sabor. Otra cosa es que haya que limitar el consumo de azúcares añadidos, que es otro asunto que, en fin, no forma parte de esta charla, pero en realidad no tendría un problema mayor, siempre lógicamente que no se abuse de las cantidades de cacao y que estemos en ese entorno de un consumo que puede oscilar entre 10 y 20, 25 gramos día. No sé si hay algún comentario más sobre este tema. Bueno, vamos 20 minutos de exceso de la hora planteada. Yo creo que podemos ir cerrando el webinar, agradeciendo a todos los asistentes su participación y sobre todo instándoles a que si se ha quedado alguna duda en el tintero, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico estudiosnoopy@gmail.com. Además, en la página web del Estudio Snoopy tienen acceso a lo que es el estudio, los resúmenes y toda la información que pueda ser de interés. Pero ya les digo que si cualquier duda pueden ponerse en contacto con nosotros y nosotros las trasladaremos a los autores del estudio. Muchísimas gracias a todos por su participación y les emplazamos a la próxima presentación del siguiente paper publicado en una revista científica. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Adiós, gracias. Gracias. Adiós. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes, buenos días.